Gloria a Dios. Bien, que el Señor les bendiga. Una vez más les damos la bienvenida a la transmisión del Centro Cristiano Esperanza. Si se llega a cortar por Facebook, nosotros vamos a seguir igual porque estamos grabando para YouTube. Así que no te desconectes, seguí mirando y después nos vas a recibir en YouTube completo, pero esperamos que no ocurra otra vez. Abrimos nuestra Biblia en San Lucas, capítulo 7, para poder ir a la palabra del Señor. San Lucas, capítulo 7. Como decía el pastor, el fin de semana vamos a tener 3 días, no 1 ni 2, sino 3 días de transmisión para tu bendición. Así que te invitamos a que lo agendes, no te olvides. Las 3 reuniones van a ser a las 19 horas. Y lo que dijo el pastor me gustó, porque no lo había pensado. Podés invitar a tu familia y hacer la de Cornelio, ¿viste? Los chicos dirían, o por lo menos en algún tiempo, no sé si todavía se usa, pero dirían la gran Cornelio. Ya no se usa, parece. Hacer la gran Cornelio y invitar a tu familia, a tus amigos, amén, a tus vecinos a una transmisión. Es mucho más fácil que decirle vamos a la iglesia. Así que aprovecha este tiempo. Mi abuela tenía un dicho que decía aprovechá gaviota que no te va a ver en otra. Hoy estamos muy dicharacheros, digo. Pero es verdad, hermano, aprovecha este tiempo, aprovecha esta forma. Yo no quisiera que cuando vaya al cielo el Señor me diga, ¿cómo no hiciste eso que era tan fácil? Así que no es presión, pero expresión. Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice, Jesús en el hogar de Simón el fariseo, a los que ahora muchos llamarían los religiosos, y parece que cuando usan esta palabra, los religiosos, es como que son despreciados los religiosos, pero el Señor amaba a todos, y amaba también a los religiosos, y amaba a Simón. Entonces fue a casa de Simón, dice capítulo 7, versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, lo invitó a comer. Y habiendo entrado, esperemos que haya muchos Simones después de esto, pastor. Amén. Otra cosa que no es presión tampoco. Y habiendo entrado en casa de fariseos, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, noten que el versículo 39 dice, el fariseo dijo para sí, es decir, el fariseo estaba pensando esto. Pero el Señor, que conoce todas las cosas y que conoce las intenciones del corazón, le contesta, dice el versículo 40, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies.
por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Encontramos a Jesús en la casa de este fariseo que, como decía, era uno de los religiosos de aquella época. Y dice el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Esta era una costumbre que el Señor tenía de acercarse a la familia, no solo a la persona, sino a la familia. Y esto es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo también, acercarse a la familia. Cuando vos abrís tu casa para que toda tu familia sea bendecida, sea que reciban o no a Jesús, toda tu familia es bendecida. Hay bendición en recibir al Señor en tu casa y hay bendición en recibir al portador del mensaje en tu casa. La palabra de Dios dice que el que ayuda o colabora con un profeta tiene recompensa de profeta. Entonces este hombre que había recibido a Jesús en su casa, estaba recibiéndolo para él y para su familia, y toda su familia sería bendecida también. Así que este es un detalle para tener en cuenta, que cuando uno recibe al Señor o recibe, el año pasado, creo que fue el año pasado que hicimos el plan Obed-Edom, el año pasado hicimos el plan Obed-Edom para que pudiera llegar a tu casa la bendición, no solo la bendición que vos llevás, sino la bendición que toda tu iglesia puede llevar a tu casa, porque le llamamos Obed-Edom porque cuando estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, la casa de Obed-Edom fue prosperada y toda su familia fue prosperada y bendecida. Entonces, nuestra idea en ese momento fue precisamente esa, poder bendecir a toda la familia con toda la bendición de la iglesia, llevar todo el Centro Cristiano Esperanza a tu casa. Esto, como dijimos, entre paréntesis, pero sigue diciendo el versículo 37, que es a lo que nos vamos a referir sobre todo. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfumes. Y todos conocemos la historia y la hemos leído recién. Esta mujer vino con un frasco de perfume que no vamos a hacer toda la historia porque se ha hecho muchas veces ya. El perfume era caro, ¿para qué lo tenía esta mujer guardado? ¿Qué clase de mujer era esta? Pero vino al Señor. Lo importante es que esta mujer se acercó al Señor. Y se acercó con dos cosas. Se acercó con su vida como estaba y se acercó con lo mejor que tenía en su casa. O sea, ella sabía que acercarse al Señor con su vida como estaba no era lo mejor que le podía dar. Pero sí trajo una ofrenda de lo mejor que tenía en su casa. Y a veces se cuestiona tanto el tema de ofrendar, el tema de dar al Señor los bienes, las cosas que uno tiene, que uno posee. Y no se trata de que el pastor te pida, no se trata de que la iglesia lo necesite, y no se trata de que Dios necesite de tus bienes. Se trata de mostrar lo que hay en tu corazón. Uno no puede mostrar lo que hay en su corazón si no lo hace externamente. Entonces, cuando uno tiene actitudes de esta clase, está mostrando lo que hay en su corazón. Le está mostrando al Señor cuál es la intención mía al acercarme a Dios. El asunto es que muchas personas se acercan a Dios solo por la bendición, solo por recibir lo que Dios tiene para ellos, pero no piensan, en ningún momento se les pasa por la cabeza en darle lo que tienen, de lo que uno tiene al Señor. Y yo sé que muchos de los que están escuchando sí lo piensan. Así que no es para vos esto, es para aquel
que a lo mejor cuestiona el tema de las ofrendas o que no sabía que acercarse a Dios con una ofrenda es una actitud que Dios, las donaciones que Cornelio hacían, habían subido a la presencia de Dios. Así que el Señor mira, no porque le interese, porque sea interesado, no porque le interese o necesite de tus donaciones, de tu dinero, de tus posesiones para bendecir la iglesia, porque la iglesia es de Dios, el Señor la sostiene y si tiene que hacer milagros para eso los hace, sino porque Él ve tu corazón se demuestra a través de tus acciones. Y acá hubo dos corazones que se demostraron, y el Señor no menospreció el corazón del fariseo, porque después el Señor le dice, hubo un hombre que tenía dos deudores, uno le debía mucho y otro le debía un poco. Entonces cada uno fue perdonado y cada uno amó según lo que había sido perdonado. Y el Señor está poniéndole acá en bandeja su propia vida, la vida de Simón y la vida de la mujer. Le está diciendo, vos aparentemente, Simón, sos un religioso, parece que sos perfecto, que no tengo mucho que perdonarte, y entonces ofreciste poco, ofreciste, bueno, un plato de comida. ¿Quién no ofrece un plato de comida? Se lo ofrece a alguien que llega a tu casa justo a la hora del almuerzo. Pero la mujer que tenía una vida que era señalada y que era acusada muchas veces y que era criticada, esta mujer que parecía que necesitaba mucho el perdón y que parecía imposible que se la pudiera perdonar según las leyes de aquel momento, esta mujer necesitaba mucho de Dios. Entonces vino con mucho en sus manos, con todo lo que tenía, lo más importante y lo mejor que tenía en su casa, ella se acercó al Señor. Y yo no te estoy diciendo hoy que vengas con una ofrenda, pero sí que vengas con la mejor actitud de tu corazón al Señor. Porque el Señor mira lo que traes en tus manos. El Señor mira lo que hay en tu corazón. Y cuando Él ve la mejor actitud, la mejor disposición en tu corazón para el Señor, y que muchas veces Él te va a llevar a demostrarla con hechos, cuando venís así al Señor, la bendición del Señor es de ese tamaño también. Amén. Es así de grande. El Señor le dijo a Simón, ¿quién crees? Dice el versículo 42, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál le estará más agradecido? ¿Cuál le amará más? Aquel a quien perdonó más. Simón miraba a la mujer con desprecio, cuestionó al Señor, pensando, si este fuera profeta, si supiera quién lo está tocando, si fuera profeta lo sabría, pero aparentemente no, porque tenía un corazón tan religioso, una mente tan religiosa, que no podía comprender lo grande del amor de Dios. ¿Cómo es que el amor de Dios puede abrazar a cualquier clase de persona? Y nosotros a veces nos estructuramos tanto en nuestra mente y decimos, sí, el Señor ama a todos, pero resulta que viene alguien y en nuestro interior pensamos, no lo cambia ni Dios. ¿O no te ha pasado? A veces me parece que le pasa eso a los yernos con la suegra, o al revés, a las suegras con los yernos. A ni Dios lo cambia. Pero lamentablemente, hermanos y hermanas, lamentablemente, para tu bien o para tu mal, el Señor ama a todos. El Señor ama a todos y el Señor abraza con su amor a todos. Esta mujer era una mujer que no la quería, nadie se le quería acercar. Imagínate un hombre en aquel momento, acercarse a esta mujer. Cualquiera podía pensar que este hombre tenía cierta relación con esta mujer, entonces iba a ser juzgado. ¿Y saben qué es lo más cómico, por decirlo de algún modo, del caso? Que muchos de los hombres que la estaban juzgando tenían cierta relación con la mujer, pero no se podían acercar por temor a que se descubriera esto. Entonces juzgaban el pecado que se veía, porque total el otro no se podía ver. Y hermano, nosotros a veces somos así, miramos por lo que vemos, por la apariencia, por lo que hay afuera, y no miramos el corazón. Cada persona en este mundo necesita del amor de Dios. Cada persona en este mundo, así diga que no necesita de Dios, así diga que no cree en Dios, esa persona necesita del amor de Dios y Dios quiere llegar a ella. Por eso nuestra insistencia de que invites, de que prediques, de que hables, de que compartas, porque hermano, cada persona necesita del amor de Dios. Algunos pocos, como este fariseo,
otros muchos, como esta mujer pecadora, porque tenía el rótulo, ¿viste? Yo no sé si parece que el resto de las mujeres en Jerusalén eran santas, porque esta era la pecadora, o sea que las otras no chusmeaban, no mentían, no se enojaban, no pecaban en ningún sentido. La única pecadora era esta mujer a la que se le podía señalar y juzgar. Pero hermano, todas las mujeres en ese lugar necesitaban el mismo perdón de Dios, pero porque no eran señaladas, no se notaba. Hermano, nosotros vivimos la misma condición en este tiempo. Hay mucha gente que se le puede señalar el pecado y mucha gente a la que no se le nota y que también necesitan el perdón de Dios. Dos personas en el mismo cuadro junto con Jesús. Una persona sentada a la mesa con Jesús en el mismo nivel, sintiéndose igual de maestro que Jesús. Y tal vez tratando de descubrir si sabía más él o sabía más Jesús. Porque eso era lo que pasaba con los maestros de la ley en aquel entonces. Pero una mujer, que encima de por mujer ya era otra clase social, pecadora, muy baja, de una clase social muy baja, se acercó a Jesús sabiendo quién era, sabiendo que no tenía nada para darle al Señor, de sí misma. Se acercó y estaba arrodillada junto al Señor, entendiendo lo mucho que necesitaba de Dios. Hermano, ojalá, ¿sabe lo que me gustaría a mí ahora decir? Ojalá todos seamos como esa mujer pecadora. En cuanto a pecado, ¿y por qué no? Si tenés muchos pecados, mucho va a ser el perdón de Dios. Si tenés grandes pecados, grande va a ser el perdón de Dios. Pero que Dios te va a perdonar porque Él puede hacerlo. Porque el poder de Dios no es suficiente solo para pequeños pecados, sino para todos los pecados del mundo. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y cuando dijo todos nosotros, se refirió a todos los que estaban ahí en el momento de la cruz, a todos los que habían vivido antes de la cruz y a todos los que iban a vivir después. El pecado, todos los pecados del mundo y de todas las generaciones que vivieron y que iban a vivir, fueron sobre los hombros de Jesús en la cruz, fueron cargados. No hay pecado que no pueda perdonar el Señor. No hay situación de pecado de la que Él no pueda sacarte si realmente lo querés. Y esto es de lo que quiero hablar hoy. ¿Cómo hacemos para obtener el perdón de Dios? A lo mejor en esta noche estás mirándote y estás mirando al Señor y estás mirándonos a los religiosos que predicamos todo el día por Facebook y decís, nunca voy a ser como él, nunca voy a ser como ella. Y esa es la mentira más grande que el diablo puede poner en tu corazón. Sos la misma clase de persona delante de Dios y Él te ama del mismo modo que muchos o todos los que estamos predicando por internet. Por más que seas la persona que tiene más pecado sobre sus hombros, el Señor te ama igual y el Señor te ve igual. La diferencia es la actitud que vas a traer delante del Señor. Yo quisiera que en esta noche tengas la actitud de la mujer pecadora. Y bueno, la del fariseo también, ¿por qué no? Porque si no tenés grandes pecados, seguí metiendo al Señor en tu casa. Amén. Llévalo más cerca tuyo. Esta mujer tuvo que ir al Señor, moverse, porque no era digna de traer al Señor a su casa. El fariseo tenía toda la oportunidad de que fuera a comer a su casa. Era una persona de altura como para que Jesús pudiera estar. Y si vos tenés un corazón que te parece limpio, si te parece que estás viviendo una vida cristiana correcta, llevarlo al Señor más cerca todavía, porque lo necesitas más cerca de lo que hasta ahora lo has tenido. Y si sos una persona que ha pecado mucho, que no sabe cómo volver al Señor, que conociste o que no conociste antes, el Señor te va a recibir igual, se va a sentar con vos igual que con el fariseo y te va a amar todo lo que ama también al fariseo. Te va a amar tanto a vos como ama a aquel que parece que lleva una vida correcta. Lo primero que necesitamos para recibir el perdón de Dios, y no mencioné el título del mensaje porque hasta ahora no se iba a entender. El título de mi mensaje es Condiciones para recibir el perdón de Dios. Viste que todo está condicionado en la vida, ¿no? Si vos querés pan, está condicionado hasta que vayas hasta la panadería o almacén y lo pagues al pan. Si no lo pagás, no vas a recibir
el pan. Y el perdón de Dios en realidad es incondicional, porque el Señor te perdona, seas quien sea, hayas pecado lo que hayas pecado, el Señor te perdona igual. Pero hay ciertas actitudes en mí